Bienvenidos al episodio 5 desde el consultorio. Soy la doctora Nairet Keipo y hoy hablaremos sobre qué hacer si no estás satisfecho o satisfecha con tu cirugía plástica. Es común que después de someterse a una cirugía plástica, incluso si es mínima, o a cualquier procedimiento estético como la toxina botulínica y hasta el mismo ácido hialurónico que sabemos que tienen resultados temporales, es común que la gente no esté satisfecha o no esté completamente satisfecha con el resultado obtenido. Si te encuentras en esta situación, este podcast es para ti. Comencemos. La insatisfacción después de una cirugía plástica no es un fenómeno nuevo. Ha existido desde los primeros procedimientos quirúrgicos estéticos. En la antigüedad se realizaban cirugías plásticas para corregir deformidades y para fines reconstructivos, pero también para mejorar la apariencia física. Sin embargo, los resultados no siempre eran los esperados y los pacientes quedaban insatisfechos. Con el desarrollo de la medicina moderna, la cirugía plástica se ha vuelto más segura y efectiva. Pero la insatisfacción sigue siendo una preocupación tanto para los pacientes como para nosotros los cirujanos. Entre los factores que pueden contribuir a la insatisfacción después de una cirugía plástica se incluyen, en primer lugar, las expectativas poco realistas del paciente. En segundo lugar, una comunicación insuficiente entre el paciente y el cirujano plástico. Y en tercer lugar, complicaciones postoperatorias y problemas de cicatrización. Y en relación a la cicatrización, que es un punto súper sensible, voy a hacer un aparte. El cirujano puede recomendar tratamientos postoperatorios como cremas, geles o láminas de silicón para reducir la apariencia de las cicatrices y prevenir la formación de queloides o cicatrices inestéticas. Sin embargo, en algunos casos la cicatrización irregular y la formación de queloides pueden ser impredecibles e inevitables, incluso con todas las medidas preventivas adecuadas. Entonces, igualmente causan insatisfacción. Y a lo que voy. La satisfacción después de una cirugía plástica también puede estar influenciada por la percepción personal del paciente, las opiniones de los demás y los estándares culturales de belleza. Existen diversos ejemplos y referencias que demuestran que la insatisfacción después de una cirugía plástica no es algo nuevo y que ha existido desde hace mucho tiempo. En la década de 1960, el cirujano plástico Thomas Rees publicó un artículo titulado La insatisfacción del paciente después de la cirugía plástica, lo cual muestra que ya en 1960 ya se lidiaba con este tema. En este trabajo analizaba los motivos por los que algunos pacientes no quedaban satisfechos con los resultados de su cirugía. El autor afirmaba que las principales causas de la insatisfacción eran la falta de comunicación entre el paciente y el cirujano, la falta de realismo en las expectativas del paciente y la falta de habilidad del cirujano. Brillante análisis y más vigente que nunca. En la actualidad, la insatisfacción después de una cirugía plástica sigue siendo un tema relevante. Según la encuesta realizada por la Sociedad Estadounidense de Cirugía Plástica y Reconstructiva, en 2019, el 97% de los pacientes que se sometieron a una cirugía plástica dijeron estar satisfechos con los resultados. Sin embargo, esto significa que el 3% restante no quedó satisfecho con los resultados. Pareciera poco si lo vemos desde el punto de vista estadístico y de números. Sin embargo, cuando somos nosotros los insatisfechos con el resultado, cuando eres tú, cuando soy yo, cuando es un amigo, cuando es un familiar, entonces eso se torna el 100% para mí. Podemos analizar otros ejemplos. Hay trabajos o artículos publicados en revistas de cirugía plástica donde analizan los resultados de, por ejemplo, una encuesta realizada a pacientes que se sometieron a una cirugía de aumento mamario. Los resultados mostraron que el 34% de los pacientes no estaban satisfechos con los resultados y la mayoría de ellos mencionaron que las prótesis mamarias no parecían naturales o no lograron el tamaño deseado. Es decir, que es un tema de percepción. Esto demuestra que la elección del tamaño y tipo de prótesis mamaria es una decisión importante que debe discutirse en detalle con el cirujano antes de la cirugía. Este es un ejemplo de la importancia de la comunicación entre el paciente y el cirujano antes de la cirugía.
Deben tomarse tiempo para discutir las expectativas y preocupaciones del paciente, así como las posibilidades y realidades propuestas por el cirujano. De esta manera, con seguridad, habrá menos probabilidades de experimentar la terrible sensación de insatisfacción después de una cirugía. Es con mucha ilusión que los pacientes se operan, es con mucha ilusión y expectativas positivas que los pacientes se operan. Entonces, lo ideal es que no experimenten esa sensación tan nefasta, diría yo, de la insatisfacción. Para concluir, la insatisfacción después de una cirugía plástica no es algo nuevo, por lo tanto, sigue siendo un tema de actualidad. Es crucial que los pacientes discutan sus expectativas y preocupaciones con su cirujano plástico. Asegurarse que sea cirujano plástico, que sea experimentado, capacitado para la cirugía propuesta. Es importante que el cirujano brinde información realista sobre los resultados que se pueden esperar. Además, es importante que los pacientes comprendan que la cirugía plástica no es una solución mágica y que los resultados pueden variar de persona a persona. Ahora bien, ya te ocurrió. Estás insatisfecha con tu cirugía plástica, con el resultado de tu cirugía plástica. Ya te la realizaste. ¿Qué puedes hacer? ¿O qué sugiero yo que puedes hacer? Lo primero que debes hacer es hablar con el cirujano plástico que te operó. Aunque estés molesta, ansiosa, triste, frustrada. ¿Para qué? Para discutir tus preocupaciones, dudas e inquietudes sobre el resultado que estás observando. Es importante seleccionar al profesional adecuado que no solo realice la cirugía desde el punto de vista práctico adecuadamente, desde el punto de vista de la técnica adecuada, sino que también acompañe el postoperatorio y la ansiedad que genera la sensación de no haber obtenido el resultado esperado. Aunque la mayoría de los pacientes quedan satisfechos con el resultado, porque sí, gracias a Dios, la mayoría de los pacientes quedan satisfechos con el resultado, una pequeña cantidad de pacientes puede no estarlo, lo que se convierte en un desafío para los profesionales de la cirugía plástica. Es importante mantener la calma, ya que lo más probable es que tu cirujano te pueda realizar algún retoque o corrección para mejorar el resultado. También es posible que te sugiera una revisión inclusive de toda la cirugía para lograr el resultado deseado. Es importante darle tiempo a que la inflamación disminuya y verificar que lo que estás observando no sea un resultado definitivo, sino un resultado temporal que a medida que pase el tiempo va a mejorar. En muchos casos, los procedimientos quirúrgicos en cirugía plástica requieren un retoque menor al año de haber sido realizado el primer procedimiento, cuando el proceso inflamatorio ya ha cesado y las cicatrices y formas han llegado al resultado definitivo. Ahora bien, si tu cirujano plástico no comparte la necesidad de realizar una revisión o retoque, no te atiende las llamadas, no le da importancia a tus inquietudes y dudas y aún percibes que no estás satisfecho con el resultado o sientes frustración con el resultado, entonces es hora de recomendarte acudir a otro cirujano plástico en busca de una segunda opinión médica. En este caso, es importante buscar un médico con ética que plantee soluciones y no se dedique a desprestigiar el trabajo del otro colega. Si tú o alguien que conoces está pensando en someterse a alguna cirugía plástica o ya te la realizaste y te encuentras insatisfecho o insatisfecha, espero que esta información te sea de utilidad. Y recuerda, como siempre les digo, acude al médico que todo tiene solución. Sígueme en mis redes sociales, @doctora Nairet Keipo. Desde el consultorio les envío un gran abrazo. Hasta la próxima.